En este documental voy a empezar con el extremo más lejano de Oman Salalah. En primer lugar, te llevaré a la ciudad perdida de Ubar. Esta ciudad en ruinas supuestamente pertenece a la tribu de Ad y los pilares de Irán que se mencionan en el libro sagrado del Corán. Luego, te llevaré a Salalah, que es también conocida como la ciudad de los profetas. Aquí voy a mostrarles las posibles sepulturas de los profetas Imran, Ayub, Hud alayhi salam. También podrán ver las huellas de la camilla del profeta Saleh alayhi salam, el posible sitio del palacio de la reina de Shiva o Malika Bilqis y la tumba de Hazrat Abir bin Hud alayhi salam. Observaremos una colina de gravedad donde uno siente la fuerza de la antigravedad y disfrutaremos de la ruta del incienso. A partir de ahí, te llevaré al área de Mascate, donde veremos varios lugares históricos que incluyen el Castillo Barca, Castillo de An-Numan y el Fuerte Nakhal. Terminaré mi viaje en el famoso Wadi al-Ain, donde se encuentra la necrópolis del tercer milenio después de Cristo de la antigua ciudad de Bad. Disfruten. Esto es el Sahara Rub al-Khali, el desierto de arena más grande del mundo. En árabe, significa el cuarto vacío. Esta parte del desierto es también conocida como desierto Wahhabi-San. Quería comenzar mi viaje a Omán desde este extremo más alejado, Salalah, la ciudad de los profetas. Temprano en la mañana, yo estaba manejando en la carretera 39, casi vacía y bien pavimentada, junto a la montaña Al-Hajr. Mi coche iba a una velocidad máxima de 120 millas por hora. El sol se asomaba en el desierto y detuve mi coche junto a la carretera para ver a esta escena hermosa. A solo 80 kilómetros antes de llegar a Salalah, con la ayuda del GPS, giré a la derecha y realicé otros 10 kilómetros para llegar a la ciudad de Shishr. Esta antigua ciudad, envuelta en misterio, se dice que es la ciudad perdida de Ubar. Una vez disfrutó de prosperidad. Se remontaba al 5000 a.C. La ciudad se cree que fue construida por el rey Shaddad, hijo de Ad, y formó el centro del comercio del incienso. Las caravanas de camellos viajaban llevando su preciosa carga a través de la península arábiga hasta Jerusalén. El incienso fue utilizado para ser quemado durante las ceremonias religiosas. Historias antiguas documentan la ofrenda de la reina de Saba de esta sagrada goma aromática para el rey Salomón. La gente de Shishr cree que son los descendientes directos del pueblo de Ad, preservando llevar una vida que no ha cambiado desde hace miles de años. Este lugar es también conocido como Qasr Bubar. Paratab, uno de los trabajadores de allí, se convirtió en mi guía. Me explicó que hay mucho más por ser excavado, pero el sultán de Omán no permitió a los arqueólogos alemanes que cavaran más de lo que ya tenían. Este lugar es reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Al fondo se puede ver a las fuentes colapsadas y las torres circulares. Las torres circulares solían tener 55 pies de altura. La cabeza de las fuentes solían tener 80 pies por debajo de esta zona. Bajé al sótano recién cavado para ver el origen de las fuentes. No había nada, excepto el olor fétido, unas mangueras, basura y una bomba de tubo para el pozo. Paratab, mi guía, me dijo que hasta hace 4 años atrás, el manantial de agua dulce solía correr con su propia presión. En la actualidad, han construido un pozo de tubos que impulsa el agua hacia arriba. Ese día ni siquiera la bomba funcionaba. Parece que esta fuente se había secado. Puede estar activo otra vez durante la temporada de lluvia. El descubrimiento de Ubar a principios de 1990, que solo fue mencionado en las historias orales de los beduinos, despertó la curiosidad y el interés. Desde el momento que comenzó, aún sigue siendo desenterrada.
Se entendía que esta ciudad en ruinas pertenecía a Ad y a los pilares de Hiram, mencionados en el libro sagrado del Corán, porque entre las estructuras desenterradas, las torres fueron especialmente contempladas en el sagrado Corán. Un miembro del equipo de investigación lleva la excavación, el Dr. Sarins. Dice que desde que las torres fueron alegadas para ser el rasgo distintivo de Ubar, y puesto que Hiram fue mencionado como torres o pilares, mostraba como que Hiram era lo que estaba desenterrando, la ciudad de Ad, descrita en el Corán. El Corán menciona a Hiram en el capítulo Al-Fajr 89, versículos 6-8. ¿No has visto cómo tu Dios lidió en el pueblo de Ad, de Hiram, los hombres de altos pilares, el estilo de quienes nunca fueron creados en las tierras? El profeta Hud alayhi salam fue como un enviado a Ad y dijo a la gente que era un enviado digno de la confianza de Allah. Les dijo que debían temerle y evitaran su ira. Advirtió que solo debía servir a Allah, o Dios los castigaría. A pesar de todas sus exhortaciones, las personas corruptas de Ad se opusieron al profeta Hud alayhi salam y se negaron a seguir el camino que él había propuesto para ellos, y su comportamiento feo hacia su mensaje se divulga en estos versos. Y para Ad enviamos a su hermano Hud. Él dijo: pueblo mío, adoren a Allah. No tienen otro Dios excepto Él. Ustedes no son más que fabricantes. Pueblo mío, no les pido ninguna recompensa por ello. Mi recompensa no incumbe sino a aquel que me creó. Entonces no lo entienden. Pueblo mío, busquen el perdón de vuestro Señor, vuelvan a Él en arrepentimiento, y Él liberará los cielos que vierten sobre ustedes, y agregará fuerzas a sus fuerzas, y no se aparten como los pecadores. Corán, capítulo 11, versículos 50-53. Tal era la tribu de Ad, que rechazaron los signos de su Señor, desobedecieron a sus mensajeros, y siguieron los dictados de todo tirano obstinado. Una maldición se hizo para perseguirlos en este mundo y en el día del juicio. El pueblo de Ad desmintieron a su Señor. Arruinado era Ad, el pueblo de Hud. Corán, capítulo 11, versículos 59-60. El pueblo de Ad rechazó a su profeta, entonces ¿cómo fue mi tormento y mis advertencias? Corán, capítulo 54, versículo 18. En cuanto a Ad, mostraron arrogancia en la tierra sin derecho a hacerlo y dijeron: ¿quién es más fuerte que nosotros en el poder? ¿No veían que Allah, quien los creó, es más fuerte que ellos en el poder? Y solían rechazar nuestros signos. Corán, capítulo 41, versículo 15. Y llamar al hermano de la nación de Ad, cuando advirtió a su pueblo en las largas dunas de arenas curvas, mientras que muchos advertidos pasaron delante de él, y después de él, con el mismo mensaje diciendo: no adoren a nadie excepto a Allah. Seguramente yo temo por vosotros el castigo de un día terrible. Ellos dijeron: has venido para hacernos desviar de nuestros dioses. Así que tráenos aquello con lo que nos estás amenazando, si eres sincero. Corán, capítulo 46, versículos 21-22. Como se revela en estos versículos, Dios castigó al pueblo de Ad, que no pudieron escuchar el llamado del profeta Hud alayhi salam. Como cualquier otro pueblo que no lograron cumplir con los valores morales y religiosos, y Allah infligió pérdidas sobre ellos en el mundo y en el más allá. El Corán revela que la destrucción del pueblo de Ad llegó en forma de una tormenta de arena que reventó sus tímpanos. Los versículos nos dicen que esta tormenta de arena duró durante 7 noches enteras y 8 días enteros. Que Él les impuso durante 7 noches y 8 días consecutivos
por lo que podría verlos tirados en el suelo como si fueran troncos de palmeras huecos. Corán, capítulo 69, versículo 7. Y completamente destruido Ad, enviaremos a ellos un viento furioso en un día de la desgracia continua. Volaremos a la gente lejos, como si fueran troncos de palmeras desarraigadas. Corán, capítulo 54, versículos 19-20. Esta tribu fue advertida previamente, pero no tomó en cuenta esta advertencia y constantemente negaron al profeta. Así que, haciendo caso omiso, eran ellos quienes incluso dirigieron la destrucción hacia ellos. Aún así, persistían en su negativa. Esto también se revela en el Corán. Así que cuando lo vieron como una nube procediendo hacia sus valles, dijeron: «Esto es una nube que nos traerá la lluvia. No es la misma cosa que ustedes pidieron para apresurar un viento en el que hay un castigo doloroso». Corán, capítulo 46, versículo 24. Como los restos de Ubar también muestran, la tormenta apiló toneladas de arena sobre la ciudad y los habitantes fueron enterrados vivos. Algunos de los artefactos recuperados aquí incluyen quemadores de incienso de piedra arenisca de los siglos 7 al 12, cosméticos de mujeres y accesorios como el aplicador de maquillaje conocido como col, y pulseras del 9-16 siglos de nuestra era. Mercancías rojas pulidas fechadas en los siglos del 12 al 15 después de Cristo, puntas de lanzas, un hacha y puntas de flecha fechadas en los siglos del 10 al 16 de nuestra era. Las puntas de lanza y un hacha y puntas de flecha se calculan entre el 6000 al 7000 a.C. Desde la excavación de este sitio, un gran debate está ahí afuera. Si esto es realmente la ciudad perdida de Ubar, ¿son estas las ruinas de lo que Lorenz de Arabia se refirió una vez como la Atlántida de las arenas? Algunos afirman que esto es solo una de las muchas antiguas paradas, fortalezas, a lo largo de la ruta del incienso, pero en realidad no la famosa ciudad de Edam. Huri Sarins, uno de los arqueólogos originales, admite básicamente este hecho en una entrevista de Nova, que hizo él años más tarde. Sea usted el juez, solo la sabe lo mejor. En una nota lateral, una granja de pollos a 2 kilómetros de distancia de este sitio descarta su basura al aire libre sin tratamiento. Eso hace que millones de moscas por todas partes sean muy molestas. Nunca he visto tantas moscas en mi vida en un solo lugar. Era el momento de ir a Salalah. Todavía tenía varias horas, por lo que tanto, en vez de ir a mi hotel, decidí ir más allá de Salalah y conduje otros 25 kilómetros hasta la playa de Al-Muqsaid. Esta es una de las mayores atracciones en Salalah. Las playas de Salalah y la costa circundante son muy ásperas, y Muqsaid no es una excepción. Lo que es único es que el choque de las olas a través de las cavernas naturales forman espiráculos en las formaciones de piedra caliza y chorrean hasta penachos de agua con un ruido atronador de hasta varios metros en el aire. Si usted es lo suficientemente valiente, usted debe tomar una foto al lado del chorro de agua que sale a borbotones a través de los espiráculos, pero es muy probable que quede completamente mojado. También hay una cafetería en la playa Muqsaid, junto con plataformas de observación con vistas espectaculares de la bella y escarpada costa. Tuve la buena suerte de que la tumba del profeta Imran alayhi salam estaba a 5 minutos a pie de mi hotel en Salalah. Yo estaba impresionado por la vista. La tumba no era nada como lo que había visto normalmente. Tenía 100 pies de largo. Yo había visto la imagen, pero verlo en persona es una experiencia totalmente nueva. No hay palabras para describir la sensación cuando vi algo como esto. Me refiero
a un pecador como yo, estar de pie dentro de la tumba de un profeta, después de que hay un capítulo entero en el Corán? Capítulo 3, Surah al-Iram, la familia de Irán. Se le menciona por su nombre a los 3 lugares en el Sagrado Corán también. Me gusta citar un par de versos de la Surah al-Iram. Recuerda, cuando la esposa de Irán dijo: «Oh mi señor, he jurado a usted lo que el niño que está en mi vientre para ser dedicado a sus servicios, libre de todo trabajo mundano, para servir su lugar de culto, por lo que acepte esto de mí. En verdad, tú eres quien todo lo oye, el omnisciente». Luego, cuando dio a luz a su hijo de María, ella dijo: «Oh mi señor, he parido una niña y Alá sabía mejor lo que dio a luz. Y el varón no es igual que la mujer, y yo la he llamado María. Busco refugio en ti, Alá, para ella y para su descendencia de Shaitán, Satanás, los marginados». Corán 3, 35, 36. El profeta Hiram As, conocido por su nombre bíblico como Amram, era el padre de 3 grandes personalidades. En primer lugar, según el libro del Éxodo en la Biblia hebrea, era el padre de la profetisa Miriam, no la madre de Jesús. También fue el padre del profeta Aarón, Harún As, y el profeta Moisés, Musa As. Recité Sura Fatiha, el primer capítulo del Corán, para el alma bendita. Había un pequeño parque que rodeaba la tumba. Yo estaba allí solo. Podría ser debido a la época del año. Normalmente, los visitantes se aglomeran en Salalah durante la temporada de Kharif, cuando llueve. Todo el lugar era muy tranquilo. También había una pequeña mezquita junto a la tumba. Para continuar con la discusión del capítulo Al-Iran, se cree que ha sido revelado en Medina y es el segundo capítulo de Medina. Casi todos también pertenecen al tercer año de la Égira, con la posible excepción del versículo 61 que menciona Mubahalaj, y por lo tanto podría haber sido revelado durante la visita de la delegación cristiana a Najrán, que se produjo en el 10º año de la Égira. Este capítulo se centra principalmente en la salida de la profecía de la dispensación mosaica. Otra especulación es que el caso de Mubahela es el punto culminante de este sura. Al-Iram muy bien podría referirse a la descendencia de Hazrat Abu Talib alayhi salam, cuyo verdadero nombre era Imran. Uno de sus hijos fue Jabar ibn Abi Talib, quien fue enviado a la batalla de Motah por el profeta Muhammad alayhi salam como comandante. Él fue martirizado en la misma batalla y más tarde fue conocido como Jafar e Tayyar. Otro hijo, Hazrat Abu Talib alayhi salam. Hazrat Abu Talib alayhi salam también sacrificó toda su vida por la causa del profeta Muhammad alayhi salam y para el Islam. Este lugar cuenta con una roca que contiene las huellas del camello del profeta Saleh alayhi salam antes de que fuera asesinado. El profeta Saleh alayhi salam fue conocido por su sabiduría, la pureza y la bondad. Alá envió al profeta para el pueblo de Samud, quienes eran muy indulgentes en la idolatría. Él les advirtió de la muerte inminente que enfrentarían si no enmendaban la forma de sus pecados. Él había sido muy respetado por su pueblo antes de que la revelación de Dios llegara a él. La mayoría de ellos no le creyó y trataron de ponerlo. Su pueblo le dijo: «Oh Saleh, has estado entre nosotros como una figura de buena esperanza, y nos hubiera gustado que usted fuera nuestro jefe, hasta que esta cosa nueva que usted ha traído, la de dejar a nuestros dioses y adorar a su Dios Alá solo. Ahora usted nos prohíbe la adoración de lo que nuestros padres han adorado.
pero estamos realmente en grave duda de lo que usted nos invita hacia el monoteísmo. Corán, capítulo 11, versículo 62. A continuación, señalaron una roca. Ellos exigieron: pregúntale a su señor que haga una camella, que debe ser alta y atractiva, hecha de la roca para nosotros. El profeta respondió: mira, ahora si Alá te lo envía, lo que has solicitado, tal y como lo has descrito, vas a creer con lo que yo he venido a ti y tendrás fe en el mensaje que he sido enviado a darte. Ellos respondieron: sí. Así que después de tomar un voto de ellos sobre esto, él oró a Alá, el Todopoderoso, que conceda su petición. Alá ordenó a la roca distante a dividirse en dos para dar a luz una gran camella con un bebé. Cuando sus ojos vieron eso, se sorprendieron. Vieron una gran cosa, un espectáculo maravilloso, un poder deslumbrante y la evidencia clara. Al principio, la gente de Samud quedó enormemente sorprendida. Era un camello bendito, y su leche era suficiente para miles de hombres, mujeres y niños. Vivió entre el pueblo del profeta Saleh, algunos de los cuales creía en Alá, mientras que la mayoría continuó en su obstinación y la incredulidad. Su odio al profeta Saleh alayhi salam luego se volvió hacia la bendita camella y se centraron en él. Ellos comenzaron a quejarse de que esta enorme camella, con sus cualidades inusuales, bebía la mayor parte del agua y asustaba a su ganado. El profeta Saleh alayhi salam temía que pudieran matar al camello, así que él les advirtió: «Oh mi pueblo, esta camella de Alá es una señal para ustedes. Dejen que ella se alimente de la tierra de Alá y tóquenla, no con el mal, no sea que un tormento se aproveche de ustedes». Corán, capítulo 11, versículo 64. Armaron un complot para matar al camello y buscaron la ayuda de sus mujeres para tentar a los hombres para llevar a cabo sus órdenes. Finalmente, 2 jóvenes fueron tentados y encontraron otras 7 personas para ayudarles. Como la camella vino a beber al pozo, uno de ellos le disparó en la pata con una flecha. Trató de escapar, pero se vio obstaculizada por la flecha. Le siguió otro camello y golpeó con una espada en la otra pierna. Al caer al suelo, la atravesó con su espada. Los asesinos le dieron una bienvenida de héroe, victoriaron con canciones y poesías compuestas en su alabanza. En su arrogancia, se burlaron del profeta Saleh, pero él les advirtió: disfruten de la vida durante 3 días más, entonces el castigo descenderá sobre vosotros. ¿Por qué 3 días?, le preguntaron. Deja que el castigo venga lo más rápido posible, él les suplicó. Pueblo mío, ¿por qué no le piden perdón a Alá para que os tenga misericordia? Ellos respondieron: nosotros vemos su presencia y la de sus seguidores trayendo el mal sobre nosotros. Después de 3 días, un gran terremoto destruyó toda la ciudad. Pero Alá salvó al profeta Saleh alayhi salam y a sus seguidores, quienes pesaron en su corazón, ya que habían dejado a los malhechores y la ciudad. Estas personas finalmente se asentaron en Palestina. Tuve que conducir durante 1 hora desde Salalah a través de magníficas escenas de los famosos árboles de incienso de Salalah a la cima de una imponente montaña conocida como Jabal el-Kara o Jabal et-Itin. El sinuoso camino al mausoleo en una buena carretera de asfalto que estaba excelente, y pude ver cómo los lugareños viven en sus viejas casas de piedra en la montaña. Veo a los camellos que deambulan libremente de vez en cuando, y los árboles alinean los caminos de los parches. Finalmente, llegué al sitio de la tumba del profeta Ayub alayhi salam. Varias ovejas agraciadas del desierto vagaban fuera de la mezquita también. Ellas me miraban mientras movían sus colas y revoloteaban sus pestañas. Y luego se llenó de gente tratando de comer los higos y las hojas de los árboles. Esta montaña se encuentra a 500 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí arriba se puede ver toda la ciudad de Salalah y el océano.
Después de pasar por la puerta principal de la mezquita, tuve que pasar por el hermoso jardín que estaba lleno de flores. El aire era tan fresco con el olor de las flores y me sentí tan sereno. Este sitio es considerado un lugar sagrado por los musulmanes y los cristianos, y personas de ambas religiones vienen aquí para rendir homenaje al profeta. No había nadie en la mezquita y después de orar, tuve tiempo más que suficiente para hacer un video de su interior. En el mundo musulmán hay dos nombres que vienen de inmediato cuando se menciona la palabra paciencia. Uno es Husayn Ali ibn alayhi salam, nieto del profeta Mahoma alayhi salam, y el otro es el profeta Ayub alayhi salam, un descendiente del profeta Ibrahim alayhi salam. Hay muchas otras tumbas en todo el mundo que dicen ser del profeta Ayub alayhi salam. A través de un pequeño jardín, entré a este posible sitio de la tumba del profeta Ayub alayhi salam. Está alojada en un edificio pequeño. Su tumba se enfrenta a la Meca al-Mukarrama y está vestida de verde. Su vida también fue prejudaica y él era un profeta de Dios. Hay muchos otros profetas, pero en el libro sagrado del Corán, solo 25 son mencionados por su nombre y el profeta Ayub es uno de ellos. Se le menciona por su nombre en el capítulo 4, versículo 163, capítulo 6, versículo 84, capítulo 21, versículo 83 y el capítulo 38, versículo 41. Su nombre bíblico es profeta Job. Su historia junto al libro sagrado del Corán se puede también encontrar en el Antiguo Testamento. Inmediatamente al lado de la tumba están las paredes de una pequeña habitación de madera utilizada para la oración. La apariencia es muy similar a una mezquita, sin embargo, la fecha de la vida del profeta es preislámica. Un nicho o mihrab de la pared se enfrenta a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, que es la dirección que el profeta solía usar para nombrar la oración hasta que la dirección se cambió. El otro mihrab de la pared enfrenta a la Meca al-Mukarrama, que es la dirección que se utiliza para hacer a las oraciones de los musulmanes. En este pozo está visible la huella del profeta Ayub alayhi salam. Dios instruyó al profeta Ayub alayhi salam para colocar su pie en este lugar en particular. Al hacerlo, un pequeño agujero en el suelo se abrió y desde dentro de la tierra, un torrente de agua se produjo justo al lado de su pie. El pequeño agujero es visible a la izquierda de la huella, pero el agua ya no fluye desde este agujero. A partir de ahí, empecé a ir cuesta abajo para ir a la fuente de agua que alimenta ese agujero. El muelle está situado a una milla cuesta baja. La zona montañosa que rodea tiene una gran cantidad de plantas salvajes de bálsamo y hasta aquí había mucho viento. Tomé la ruta nueva donde se han construido pasillos para que el público pudiera llegar hasta este agua de sanación. Hay muchos refugios techados de descanso a lo largo de la ruta. El profeta Ayub alayhi salam solía ser un hombre muy rico que vivía justamente. En su infinita sabiduría, Dios decidió poner a prueba su firmeza de la fe en la abundancia y en la privación. Los ladrones atacaron su enorme granja, mataron a muchos de sus siervos y huyeron con su ganado. Después de algún tiempo, el techo de su casa se derrumbó, lo que resultó en la muerte de muchos de los miembros de su familia. Unos años más tarde, una enfermedad de la piel le provocó úlceras en todo el cuerpo y los gusanos comieron su carne podrida. Sus amigos y familiares lo abandonaron, incluso su esposa, bajo la influencia de Satanás, lo dejó. Se lavó, cuidó sus heridas y se alimentó con lo que pudo reunir. La gente de la ciudad lo obligó a salir al desierto. La serie de pruebas dolorosas no lo sacudieron en su creencia de benevolencia hacia Dios. Expuso su satisfacción sobre las pruebas de la vida y con las escasas provisiones que tenía. Su condición se extendió por más de 15 años y entonces Dios
decidió poner fin a sus pruebas. Dios le pidió que tomara el baño en el agua y él consiguió curarse. Ya era hora de anochecer y dar gracias a Dios. Él fue capaz de realizar 3 rak'ats. Dios grabó este gran acto del profeta y estaba muy satisfecho de su agradecimiento de manera inmensa. Esta es la razón por la cual los musulmanes tienen 3 rak'ats en oraciones Maghrib, que estuvieron en el recuerdo del profeta Ayub alayhi salam en su gran agradecimiento a Dios. Esto añade una mayor resistencia a la fe de los creyentes. La paciencia y la perseverancia del profeta Ayub alayhi salam de cara a todo sufrimiento es proverbial y es el mejor ejemplo para la gente de todos los tiempos. De acuerdo con el libro de Job, Dios restauró su prosperidad a una mejor condición y lo bendijo con 7 hijos y 3 hijas llamadas Yemimah, que significa paloma, Kesiah, canela, y Keren-Hapuk, cuerno de ojo maquillado. Sus hijas se decían que eran las mujeres más bellas de la tierra. Job vivió 140 años y vio a sus 4 generaciones. Algunos eruditos judíos sostienen que Job era, de hecho, uno de los 3 consejeros que el faraón consultó antes de tomar medidas contra los hijos de Israel, que cada vez se multiplicaban más. Se menciona en el libro del Éxodo en el momento del nacimiento de Moisés. El episodio es mencionado en el Talmud. Balaam da malos consejos, instando al faraón de matar a los bebés varones hebreos recién nacidos. Yetro se opone al faraón y le dice que no le haga daño a los hebreos en absoluto y guarda silencio y no revela lo que piensa, a pesar de que se opone personalmente a los planes destructivos del faraón. Es por su silencio que Dios lo castiga con sus amargas aflicciones. Sin embargo, el libro de Job y el libro sagrado del Corán no tienen ninguna indicación de esto y se refieren a Job como un hombre justo del mismo calibre que el profeta Noé y el profeta Daniel. Traté de beber este agua, pero por desgracia sabía muy mal y rancia, así que tuve que escupirla. Creo que la razón es la falta de atención de este embalse. En general, este viaje fue muy relajante y memorable. Esta tumba se dice que es la del profeta Hud alayhi salam. Se encuentra a 30 kilómetros al norte de Salalah. Cuando llegué allí, no había nadie, tampoco ningún cuidador. Abrí la puerta y entré en el lugar. Hud alayhi salam es un profeta en el Islam y ha sido mencionado 7 veces en el libro sagrado del Corán. En el 11º capítulo del Sagrado Corán, Hud es nombrado. El profeta Hud a veces se lo ha identificado con Eber, un antepasado de los israelitas que se menciona en el Antiguo Testamento. En algunas tradiciones, él es llamado Eber y conocido como el padre de la lengua hebrea. Se dice que ha sido objeto de un reino llamado así por su fundador Ad y un descendiente de la 4ª generación del profeta Noé alayhi salam. Ad se cree que ha estado viviendo en esta parte de la península arábiga. El judaísmo y cristianismo no veneran a Hud como un profeta y como figura, él está ausente de la Biblia hebrea. Sin embargo, hay varias referencias precoránicas a individuos nombrando a Hud. Amihud es el nombre de varios personajes de la Biblia. Abihud es el nombre dado a un nieto de Benjamín. Un príncipe de la tribu de Aser se nombra Ahihud. El nombre Hud aparece también en varias inscripciones antiguas. De acuerdo con el libro sagrado del Corán, en lugar de Allah, el Ad solía rezar a diversos ídolos. Ellos creían que cada ídolo, cumplió una necesidad diferente. Según ellos, todos los poderes se dividen entre estos muchos dioses. La gente de Ad era alta, guapa y fuerte. Eran excelentes arquitectos e ingenieros calificados, pero no se dieron cuenta de que sus capacidades y los recursos naturales a su alrededor
eran regalos. Alá eligió a un hombre entre ellos para ser un profeta. Este hombre fue nombrado profeta Hud alayhi salam, que intentó enseñar a la gente que había un solo Dios y que todo es de él. El profeta Hud alayhi salam les dijo una y otra vez que dejaran de adorar a sus ídolos. Él les advirtió sobre el castigo de Alá a los que le desobedeció y especialmente para los que adoraban a dioses falsos. Él le dijo: «Oh mi pueblo, yo no estoy pidiendo recompensa de ustedes. Soy simplemente enviado por el Señor de los mundos para que les avise y les llame de nuevo a la senda de la verdad y del bien. Si ustedes piden perdón a Alá y cambian sus maneras, Él les hará más fuerte de lo que son ahora. Él les dará un montón de lluvia y Él los aceptará. Ustedes no tienen que seguir por sus malos caminos». Capítulo 11. Surah Hud, versículos 51-52. La mayor parte de la gente de Ad no estaban listos para escuchar al profeta Hud alayhi salam. Ellos dijeron: «Oh Hud, no nos has traído una clara evidencia y no seremos nosotros quienes dejaremos a nuestros dioses por tus dichos. Tampoco somos creyentes en ti. Solo decimos que algunos de nuestros dioses te han poseído con el mal». Capítulo 11. Surah Hud, versículos 53-54. Después de tratar de convencerlos, decidió abandonar el valle con las personas que escucharon su mensaje. «Y cuando vino nuestra orden, salvamos a Hud y a los que con él creían, por la misericordia de nosotros, y les salvamos de un duro castigo». Capítulo 11. Surah Hud, versículo 58. Tan pronto como salió de la aldea, la tormenta de arena destruyó a los incrédulos. Varios sitios, entre ellos son venerados como la tumba del profeta Hud alayhi salam. El sitio más indicado, Qabr en-Abi Hud, se encuentra en la región de la costa de Yemen y está a unos 250 kilómetros al suroeste de esta ubicación. Solo Dios sabe lo mejor. Estaba a casi 50 kilómetros de distancia de Salalah. En el mapa pude ver la tumba de Ibn Hud Abir alrededor de este área, pero mi GPS no era de ninguna ayuda, así como el mapa. Después de conducir por las carreteras de grava, encontré un taxista que me dijo cómo continuar y luego tomar un giro a la izquierda. Finalmente, encontré esta tumba en forma de cebolla gemela. Tumbas de esta forma son típicas de la región. El mar estaba a solo 200 metros de distancia y con este calor abrasador, la brisa fresca se sentía muy bien. La puerta estaba cerrada y no había nadie allí, incluso a kilómetros de distancia. Abrí la puerta y dejé mi auto. La tumba parecía recién renovada y no había inscripciones de ningún tipo, tanto dentro como fuera. Abir era un hijo del profeta Hud alayhi salam, y la historia lo considera como un santo venerado. El profeta Hud alayhi salam a veces se ha identificado con Eber, y como antepasado de los israelitas, mencionado en el Antiguo Testamento. Puesto que el nombre real del profeta Hud alayhi salam era Abir, esta podría ser la mismísima tumba del profeta Hud alayhi salam. Solo Alá sabe lo mejor. Después de recitar un Surah y Fatiha, ya era hora de que volviera a Salalah. La reina de Saba, también conocida como la reina Bilqis, quien gobernó el reino de Yemen y Eritrea en el siglo X a.C., fue conocida por haber viajado a Dhofar para comprar su incienso. Este palacio se supone que es su palacio de verano. El país Sheba o Saba, cuyo significado es anfitrión del cielo y de la paz, era Abisinia. Situado en el suroeste de Arabia, en el extremo oriental del Mar Rojo, Saba ocupaba 483.000 kilómetros cuadrados de montañas, valles y desiertos en la zona del actual Yemen. Algunos historiadores afirman que Etiopía, en el extremo occidental del Mar Rojo,
fue también parte del territorio de Sheba. El suyo era un país rico y avanzado en técnicas de riego y energía hidráulica. Su gente, los sabeos, construyeron presas de hasta 60 pies y grandes pozos de barro que contribuyeron a su agricultura próspera y hermosos jardines. Eran ricos en oro y otras piedras preciosas, así como el incienso y las especies exóticas que buscaban en los reinos vecinos. Saba participaba en un comercio de las caravanas lucrativo. Para el año 1000 a.C., los camellos con frecuencia viajaban las 1400 millas hasta el camino del incienso y a lo largo del Mar Rojo en Israel. Las especias de Saba fueron muy apreciadas. El incienso, una ofrenda a los dioses, se colmó en piras funerarias, dado como un antídoto contra el veneno y como una cura para el dolor en el pecho, las hemorroides y la parálisis. Numerosas leyendas se refieren a los clanes femeninos centrados, prácticas matriarcales y matrilineales de herencia de la antigua Arabia y los países vecinos. En Asiria, la cabeza de una familia fue llamada la Shebu y fue originalmente una hembra o matriarca. En otras tierras del Medio Oriente, la poliandria se sancionó. Una mujer podía casarse con varios maridos, quienes dejaban a sus propias familias para vivir con ellas. Ellas también podían iniciar el divorcio girando su tienda hacia el este durante 3 noches seguidas. Antes de la aparición del patriarcado, las mujeres pudieron haber experimentado superioridad, o por lo menos igualdad respecto a los hombres. Las leyendas de la reina de Saba son comunes en toda Arabia, Persia, Etiopía e Israel. En la tradición árabe, Balki gobernó con el corazón de una mujer, pero la cabeza y las manos de un hombre. Las historias islámicas retratan a Salomón casándose con la reina. A diferencia de la Biblia, que trata su abandono a sus dioses y la conversión al Dios de los israelitas. Estas ruinas están situadas en la costa oriental de Omán, al oeste de Salalah, en la región de Dhofar. Se creen que estas ruinas se identifican con la ciudad de Avisópolis, mencionado por el geógrafo griego clásico Plinio. Fuentes árabes mantienen que la ciudad fue construida por el rey Asís II, quien gobernó sobre el Hadramawt en el primer siglo de nuestra era. La ciudad se llama ahora Sumqurun y se excavó en número de veces. Cuando estuve allí, cerca de 50 trabajadores estaban ocupados excavando el vasto sitio en este calor abrasador. El equipo estaba a cargo de una arqueóloga italiana. Ella me habló durante un par de minutos, me mostró algunas piezas rotas de ollas que encontraron ese día y luego se puso a trabajar con los obreros. Durante la breve conversación, cuando le pregunté si se trataba de las ruinas del palacio de la reina de Sheba, ella se molestó conmigo. Me dijo que se trataba de las ruinas del siglo I después de Cristo y este lugar fue utilizado como centro de transporte para el incienso. De cualquier manera, a partir de aquí, se puede ver el Golfo de Omán y la enorme zona de playa. En los tiempos antiguos, los soldados y los trabajadores estuvieron viviendo por aquí en este área. Desde aquí, serían fácilmente controlables los movimientos de buques y procesos de carga de productos caros de incienso en los barcos. Debe de hacer más de 100 grados Fahrenheit y los trabajadores tenían que trabajar sin ningún tipo de sombra. En Omán, el urdu es la segunda lengua y casi todo el mundo lo entiende. Empecé a hablar con los trabajadores sobre el comportamiento desagradable de la arqueóloga y empecé a reír y luego maldiciendo a ella. Salí inmediatamente antes de que una posible agitación empezara y que el personal de seguridad me tuviera que echar de la zona. Al lado de este sitio hay un pequeño museo que muestra los artículos encontrados durante la excavación de este palacio. Yo diría que el viaje fue todo menos impresionante.
Yo nunca había estado en una colina de gravedad en mi vida antes. Cuando me enteré de que había una cerca, conduje hasta allí. Me gustaba poner mi coche en punto muerto y el coche iba cuesta arriba. Si se aceleraba, yo pondría el freno. Si se detendría, lo habría hecho por completo. Me gustaba liberar los frenos y el coche comenzaba a moverse hacia arriba. Por otro lado, no iba a ir cuesta abajo. Me gustaba acelerar cuesta abajo y ponía mi coche en neutro. ¿Pararía? Lo que me hizo sentir que yo estaba desafiando a una ley de gravedad. Según la ciencia, la colina de la gravedad es un lugar donde una ligera pendiente abajo parece ser una pendiente cuesta arriba, debido a la distribución de las tierras circundantes, creando la ilusión óptica de que un coche que va hacia abajo en realidad rueda hacia arriba. Estos sitios son a menudo acompañados de las afirmaciones de que las fuerzas magnéticas o incluso sobrenaturales están trabajando. El factor más importante que contribuye a la ilusión es un horizonte completamente o en mayoría obstruido. Sin un horizonte, falta el juzgar la pendiente de una superficie y sería difícil como una referencia fiable. Los objetos normalmente se supone que están más o menos perpendiculares al suelo, como los árboles. En realidad, pueden estar apoyados compensando la referencia visual. Hay 57 lugares conocidos como este en el mundo, y son a menudo simplemente referidos como montaña de gravedad o montaña magnética. Por lo general, el tramo de la colina de gravedad en la carretera es bastante corto, 150 a 300 pies, solo unos metros de ancho y está rodeado por el paisaje natural de la colina, sin edificios cercanos. Seguí conduciendo cuesta arriba y cuesta abajo por media hora. Cuando me aburrí, me fui. Fue sin duda una experiencia para toda la vida. El incienso es una resina aromática obtenida de los árboles. Tienen un almizclado olor a limonado. Estos árboles crecen en Omán, Yemen y el Cuerno de África, incluyendo Somalia y Etiopía. El incienso es mencionado en la Biblia como uno de los 3 regalos que los sabios dieron al niño Jesús. Los otros 2 eran el oro y la mirra. El incienso se ha negociado en el Oriente Medio y el norte de África por más de 5.000 años. Los antiguos egipcios compraron barcos enteramente cargados de las resinas que utilizan en ellos incienso, repelente de insectos, perfumes y ungüentos para las heridas y las llagas. También fueron ingredientes clave en el proceso del embalsamamiento. Todavía se utiliza incienso y perfume en varios lugares de culto de todas las religiones en todo el mundo. Hay 4 especies que producen cierto incienso y resina, y cada uno está disponible en diversos grados. Se extrae de los árboles rozando la corteza y permitiendo que la resina exude y se endurezca. Se puede entonces utilizar en su forma seca o al vapor para producir aceites esenciales. Las diferencias en el suelo y clima crean aún más la diversidad de la resina, incluso dentro de la misma especie. Estos árboles se consideran inusuales por su capacidad de crecer en ambientes tan implacables que a veces son hasta en la misma roca. Este crecimiento evita que sea arrancado de la roca durante las tormentas violentas que frecuentan esta región. Los árboles comienzan a producir resina cuando tienen entre 8 y 10 años de edad. El raspado se realiza 2 o 3 veces al año con las exudaciones finales que producen las mejores gotas de resina debido a su mayor contenido aromático. A continuación, la resina clasifica la calidad a mano. La calidad más alta de incienso es plateada y clara, o con un tinte ligeramente verde. El incienso marrón amarillo es el que está más disponible y el tipo más barato. Los grados dependen del momento de la cosecha también. Cada año cerca de 7 libras de resina pueden ser aprovechadas de un árbol solo. Después de unos 5 años de raspado, las técnicas de gestión sugieren que el árbol debe descansar por un periodo similar, a fin de maximizar los rendimientos futuros.
En las culturas indígenas del este de África y Arabia, se cree que la quema de incienso a diario en la casa trae buena salud. También se utiliza en la medicina tradicional de todo el mundo. Fundamentalmente, promueve la calma y la serenidad y la relajación. Estas indicaciones estarán siempre presentes, no importa cómo se usa el incienso y para qué. Estudios médicos recientes sugieren que la terapia de incienso reduce los síntomas similares a la depresión e incluso es beneficioso en la reducción de las células cancerosas. También puede ayudar a aliviar y suavizar los síntomas dolorosos de la artritis, que afecta a millones de personas en todo el mundo. El incienso de aceite esencial es ideal para el cuidado de la piel y casi todo lo relacionado con ella: quemaduras, erupciones, cortes, raspones y llagas supurantes. También es fabuloso para el envejecimiento prematuro y la piel madura, desafiando el medio ambiente. Mientras que Muscat, el gerente del hotel que se alojaba en él, me ofreció llevarme alrededor de la ciudad, con mucho gusto acepté su oferta. Nader Hassan también llevó a su hermano. Estaba oscureciendo cuando llegamos a la hermosa ciudad portuaria de Mudraj. He aquí lo que narró para el documental mientras me mostraba los alrededores de la ciudad. Mudraj es una ciudad suburbana de Muscat y se encuentra junto al mar. Fue y sigue siendo un puerto comercial. Esta zona es conocida como el mercado viejo de la playa de Mudraj. Para los residentes de Muscat, esta es una de las mejores zonas para hacer picnic. Cuenta con jardines como Kalpog y Jardines Ream. Este lugar se llama Mudraj, que significa un importante puerto deportivo, donde la mercadería se carga de manera significativa. Tenemos 6 estados en el oratorio gobernante de Muscat. Mudraj es uno de los estados más importantes en virtud de su cultura histórica y antigua. Representa el patrimonio portuario comercial de Omán. Su mercado es una de las principales fuentes de exportación de muchos productos a diferentes partes del sultanato. Esta ciudad también es famosa por albergar a muchos barcos de pesca. También cuenta con un mercado famoso que comercia el tradicional oro omaní y joyería de plata. Este es Abadan Palace, que es uno de los palacios del sultán Qaboos bin Said. Este es también uno de los lugares más visitados por los turistas cuando visitan la ciudad de Mudraj. Comencé a conducir en la carretera de la costa Muscat-Sohar-Dubai y después de 50 millas me detuve en la orilla de la costa Batinaj. En las costas del Golfo de Omán, esta es una hermosa playa de arena con oleaje tranquilo y un lugar perfecto para relajarse. En este clima caliente, el viento se sentía muy bien. En las inmediaciones del zoco de los peces se puede ver a los pescadores con sus capturas del día. Di un paseo en la playa por unos 10 minutos y luego marché al importante hito de las inmediaciones. Este es el Fuerte Barca, ubicado a unos pocos cientos de metros de la orilla. El Fuerte Barca es quizás la más impresionante de las fortalezas de arena masiva de Omán, donde una inscripción destaca el nombre de Ahmad bin Said, el primer imán de la dinastía de los Al-Busaid, y ganador de lo que se convirtió en la victoria final de Omán sobre los persas. El fuerte, al igual que varios otros puntos de interés en Omán, es con entrada libre y no hay ningún cargo por tomar fotografías. Un montón de paneles de información en inglés y en árabe están disponibles en el interior del castillo, brindando a los turistas casi toda la información necesaria. En la entreplanta del castillo Barca se puede encontrar un pozo y una mezquita. En el primer piso van a encontrar dormitorios, cocina, almacenes, 2 pozos y una ruta de escape. Esta planta también cuenta con una torre octogonal única con 2 pequeñas torres de vigilancia restauradas en la parte trasera, que alguna vez
fueron parte de la muralla defensiva. En el piso de la azotea están las habitaciones privadas del imán y se puede observar afuera algunas de las vistas de las estaciones. El castillo no ha sido amueblado, pero se puede pasear por las cárceles y las salas de oración y maravillarse con su tamaño. Un montón de cañones y balas de cañón se exhiben en la torre octogonal. 3 excavaciones muestran el descubrimiento de un cañón. La construcción de este castillo es uno de los muchos logros del renacimiento político y económico que tuvo lugar en Omán durante el 1624 al 1741. Durante el siglo XVIII, esta fue una de las ciudades más importantes de la región. En 1747, la guarnición persa, luego de ocupar la fortaleza, fue invitada a un banquete y después de una señal preestablecida, muchos de ellos fueron asesinados. Los sobrevivientes fueron embarcados, luego fueron puestos en el mar e incendiados, poniendo fin a la presencia persa en Omán. Inusualmente la fortaleza es de piedra y no de adobe, y era bien fortificada por cañones en su apogeo. Sirviendo como una residencia y una casa de descanso para los viajeros distinguidos, este castillo continuó siendo utilizado como tal hasta hace unas pocas décadas. Fue restaurado en 1986 y es utilizado actualmente por el wali local o gobernador de la región. Las corridas de toros también se llevan a cabo en la zona, pero no es el deporte sangriento. Los grandes toros brahmanes se establecen nariz a nariz en un empujón y empujón que supuestamente no perjudica a ninguna de las partes. Este juego tradicional del toro embistiendo tiene lugar cerca de la fortaleza Barca cada segundo viernes de invierno. Barca también es famosa por su halva, un dulce tradicional único de Omán, cortado con pequeños tragos de café de Omán, en una parte esencial de la hospitalidad en ocasiones formales. De Muscat conduje una hora al norte para llegar al castillo An-Numan. Mientras miramos el castillo, permítanme explicar un poco de historia de esta región. Con la llegada del Islam, los sasánidas en Omán, en conflicto con los convertidos reyes Azdi, equilibraron este conflicto vascular a favor de los árabes cuando se les unieron fuerzas musulmanas enviadas por el profeta Muhammad alayhi salam de Al-Madina. En las campañas militares que resultaron las ciudadelas sasánidas, se vieron desbordados y sus fuerzas fueron expulsadas por el 630 después de Cristo. Con el surgimiento del Islam, los Az se establecieron en una fuerza líder en las conquistas musulmanas posteriores a través del célebre general Al-Muhallab ibn Abu Sufra, que es comúnmente conocido como Abu Said. Ahmad bin Said, un estratega militar astuto, era el gobernador de Zohar cuando una flota persa atacó la ciudad. Él continuó su lucha por 9 meses. Finalmente, forzó al comandante persa del ejército de Nader Shah a llegar a un acuerdo y salir del país por completo dentro de unos pocos años. Fue elegido imán en 1744, marcando la última vez que Omán fue ocupada por partes extranjeras y el comienzo de un nuevo estado unificado. También fue el comienzo de una dinastía que ha durado hasta nuestros días. En consecuencia, es la más antigua dinastía real de sobrevivientes en Arabia y el primero en obtener la independencia. El castillo fue reforzado por el fundador de la actual casa reinante de la dinastía Al-Bu Said, el imán Ahmad bin Said. El imán Ahmad extendió las paredes de la estructura cuadrada original y añadió 2 torres de defensa en un eje diagonal que preveía un rango de 300 grados ante ataques sobre el territorio circundante. Por lo tanto, la casa del gran país se convirtió en un castillo totalmente fortificado.
El imán Ahmad, el héroe de Omán, viajó a la cabeza de una magnífica procesión de más de 2000 retenedores, sosteniendo en alto 2 banderas de oro y 2 banderas de plata. El imán Ahmad bin Said se quedó en un castillo en Umán en sus numerosos viajes entre su capital en Rustón y Muscat. Él permanecería en la residencia durante varios días. Daba audiencia a las personas que venían de los asentamientos que se extendían desde Al-Museraj en el oeste hasta Saab en el este. Cuando murió en 1778, el ulema fue reemplazado con su hijo Ahmed Said bin Ahmed, quien era muy religioso, pero muy quedado en las administrativas. Y esto fue desde que los inquilinos de Ibad Hiems permitían la división de funciones entre los líderes a lo largo de las líneas religiosas, administrativas y militares. Él se fue de Rustak hasta su muerte en 1811 y dejó en manos del gobierno a su hijo Hamad bin Said, quien en 1783 cambió la capital de Rustak en el interior de la ciudad costera de Muscat y se tomó el título de sultán, lo que implica puramente poder coercitivo. El fuerte Nakhal es uno de los monumentos históricos más destacados y una gran fortaleza en la región de Al-Batinaj de Omán. En árabe se llama Kalak Nakhal. Nakhal en árabe significa palma de la mano. Cuenta con una de las más grandes plantaciones de palmeras datileras en Omán. Las palmeras que rodean realmente añaden belleza a la fortaleza. El fuerte fue nombrado después de Vilayat de Nakhal. La fortaleza, también conocida como Al-Husgim, fue nombrada después de que el estado de Nakhal existió por encima de la antigua aldea. Tiene una historia que se remonta a la época preislámica. A través de los siglos, sufrió muchas renovaciones y mejoras. Fue reconstruido por los arquitectos de Omán en el siglo XVII, construido como una medida de protección para el área del oasis y las rutas comerciales cercanas que pasan por la capital de la región de Nisbat. La puerta de enlace y las torres se ven ahora con extensiones construidas en 1834, atribuidas al imán Said bin Sultan. En 1990 fue totalmente renovado. En noviembre del 2003, el príncipe Carlos visitó la fortaleza restaurada durante una visita oficial a Omán. La fortaleza tiene aproximadamente 75 millas al oeste de Muscat, capital de Omán. Está situada en una prominencia rocosa al pie de Jebel Nakhal, una estribación de la cordillera principal, Hajar Occidental. Está al noreste de Jabal Akhtar, también llamada Montaña Verde. Sus almenas ofrecen una visión de la región de Al-Batinaj. El antiguo pueblo Nakhal está por debajo de la fortaleza y está cerca de los manantiales calientes de Ain a-Tabaraj. Es único, ya que fue construido para encajar alrededor de una roca de forma irregular, con algunas exposiciones de roca que se insertan en los interiores. Esto se puede observar en algunas torres, sobre todo en el lado occidental de la fortaleza. Una de las características más singulares del fuerte Nakhal es que no sigue una forma uniforme. La forma de la fortaleza sigue el contorno irregular de la roca masiva en la que la fortaleza se construyó. Esta roca eleva la fortaleza por encima del suelo y le da a la misma su magnificencia. El nivel inferior de la fortaleza tiene una mezquita, un pozo y una habitación de almacenamiento, mientras que el nivel superior tiene a los barrios residenciales wali con una variedad de habitaciones para la familia del wali, salas de recepción para hombres y mujeres, y habitaciones para los hijos de los wali designados. Durante los meses más cálidos del verano, los walis se trasladarían a la sala más espaciosa en la planta superior, que tiene la mayor parte de la brisa del mar soplando desde la costa. La habitación de la mujer, a pesar de ser la más alta de la fortaleza,
es notablemente menos ventosa que el dormitorio opuesto del Wadi, ya que se enfrenta hacia el interior. Las habitaciones muestran cómo vivió la familia gobernante allí. Cada habitación tiene un letrero sobre la puerta en inglés para que se sepa cuál era el propósito de cada una de ellas. Las habitaciones del fuerte Nakhal muestran una variedad de exhibiciones tradicionales que muestran cómo la vida se encendió durante los viejos tiempos. Una de las habitaciones también tiene un techo magnífico con diseños geométricos y escrituras árabes. La sala de estar y los dormitorios tenían pocos muebles, tales como alfombras y almohadas y obras de arte de algunas vasijas, y en la cocina, elementos a utilizarse en ella. Hay un buen número de pasos para llegar a diferentes niveles. El fuerte alberga un museo gestionado por el Ministerio de Turismo con exhibiciones de armas históricas. Un mercado de subastas de cabras semanal tiene lugar los días viernes en el recinto de la fortaleza. Durante las últimas reformas de la fortaleza, se la ha equipado con mobiliario tradicional, artesanías y artefactos históricos. Las paredes de Rampart ofrecen ejemplos fascinantes de la arquitectura islámica, impresionante para la escala y la armonía del diseño, mientras que los trabajos de restauración de los sensibles santuarios interiores de la fortaleza han hecho de ella una delicia. El fuerte Nakhal es sin duda la más importante fortaleza en el conjunto de la región de Al-Batinaj. Está abierto al público. A unos 10 minutos de aquí se pueden encontrar las aguas termales Al-Tbaraj. Hay una zona de baño y ramblas. En la primavera generalmente está lleno de gente, así que es mejor ir en un día feriado. Después de estar en Al-Nakhal y Al-Rustak, sigo conduciendo hacia el oeste, hasta que llego a Wadi al-Ain. En español, Wadi significa valle. Esta zona está llena de sitios arqueológicos, pero la mayoría todavía no se excavó. Si has llegado al final de esta zona, no encontrarás ningún sitio arqueológico impresionante. Sin embargo, encontré algunos sitios y ruinas semi-excavados en esta región. Al-Ain está a unos 150 kilómetros de Muscat. No hay ningún cartel de señalización. Tienes que encontrarlos por ti mismo. Aunque se puede detectar desde la distancia, no hay ninguna vía clara. Las 21 tumbas del tercer milenio, alineadas sobre una cresta rocosa, se destacan en el magnífico paisaje montañoso de Jebel Mish al norte. Se encuentran en un notable estado de conservación. Ellas no han sido excavadas y constituyen, obviamente, una interesante reserva arqueológica. No esperen ver ningún cartel que describa algo sobre la tumba. Antes de la independencia, Al-Ain era parte de la red de trata de esclavos árabes. Se extendía desde el este de África hasta el Golfo Pérsico. En la década de 1960, el jeque Zayed abolió la esclavitud formalmente. Hoy en día, algunas familias tanto en Al-Ain como en Al-Ghuraimi son descendientes de estos esclavos. La zona que abarca el asentamiento y necrópolis de Bad es el sitio más completo y mejor conocido del tercer milenio antes de Cristo. En un espacio coherentemente restringido, la necrópolis de Bad lleva el característico y único testigo de la evolución de las prácticas funerarias durante la primera edad de bronce en la península de Omán. Al-Qutn está más lejos. Nunca lo encontrarías sin el apoyo del sistema de navegación, a menos que ustedes sean buenos en árabe. Hay una gran valla alrededor de la zona y una central eléctrica en la frontera del lugar. Pocas tumbas blancas son visibles desde lejos. A partir de ahí, me dirigí hacia Wadi al-Ahar. Al entrar en la ciudad, me di cuenta de que esta ciudad debe haber sido un lugar importante. Las ruinas de las antiguas casas
estaban por todas partes. Ustedes pueden ver las ruinas del fuerte Al-Alayar en el fondo. El sitio prehistórico se extiende al norte de la aldea y al palmeral de Bad. Cuando la excavación se inició en 1972, incluyó un asentamiento y una necrópolis del tercer milenio antes de Cristo. Estas tumbas se encuentran a una distancia de unos 20 kilómetros al noreste del asentamiento de Bad. En la zona del asentamiento, al norte de la confluencia, hay una pequeña vía fluvial y el Wadi al-Hijr hay 5 torres de piedras, estructuras que son muy representativas de la Edad de Bronce, en la península de Omán. Una de las torres ha sido totalmente excavada y se ha determinado que se construyó entre el 2595 al 2465 a.C. En el nivel de las subestructuras, el plan de la torre presenta una serie de proyecciones superficiales exteriores y 2 filas de salas paralelas a cada lado de una gran plataforma con un pozo en el centro. Las tumbas torre se encuentran en las altas colinas rocosas en la orilla al norte de Wadi Abain, donde 21 tumbas se alinean en una línea casi recta. Estas tumbas son del mismo estilo de tumbas colmena como en el asentamiento de Bad, y también se cree que se remontan al tercer milenio antes de Cristo. Las tumbas de Al-Alain están construidas en bloques de piedra caliza. Cada tumba mide 16 metros de diámetro y tienen una entrada triangular al este. Hay una gran, profunda e impresionante cascada muy cerca, pero yo no tenía tiempo para ir allí.